Bueno, ¿cómo están muchachos? Tengan ustedes un cordial saludo. Bueno, continuando lo que es con estos repasos de histología, en esta ocasión veremos lo que es el tema de tejido sanguíneo, ¿no? Bueno, para recordar lo que es un poco acerca de tejido sanguíneo, vamos ¿no? a recordar, como les dije, que habíamos hablado en anteriores temas que el tejido sanguíneo era lo que es parte de un tejido conjuntivo. Entonces, el tejido conjuntivo, si ustedes recuerdan, tenía una clasificación, ¿no? Hemos visto denso, irregular y todo, pero una de sus clasificaciones era el tejido conjuntivo especializado. Y cuando hablamos lo que es del tejido conjuntivo especializado, nosotros dijimos que el tejido conjuntivo especializado, bueno, podría volverse o convertirse en lo que es en tres, ¿no? En tres tipos de tejidos especiales. ¿Y cuáles eran esto? Era lo que es el cartílago, era lo que es el hueso y por último tenemos lo que es el, la sangre, ¿no? Que es el tema que vamos a llevar hoy, tejido sanguíneo, la sangre. Bueno, entonces nosotros, aquí viene la pregunta, ¿qué es la sangre? Entonces, cuando nosotros veamos esta pregunta y nos preguntemos ¿qué es la sangre? Bueno, nosotros vamos a responder que es que es el único tejido líquido del organismo que pertenece a lo que es al tejido conectivo o conjuntivo, ¿no? Entonces, un tejido líquido que pertenece al tejido conjuntivo especial o al tejido conjuntivo, cualquiera de los dos. Bueno, entonces, tejido líquido. Entonces, si es tejido, tendría que ver lo que es la unión de varias células. Y evidentemente tenemos lo que es bueno, en la conformación celular va a haber distintos tipos de células. Entonces, para estudiar esto, nosotros vamos a ¿cómo se diría esto? A ver lo que es, cómo está conformado este tejido sanguíneo. Entonces, para eso pondremos lo que es conformación. Cuando hablamos lo que es de la conformación, vamos a decir que el tejido sanguíneo va a estar conformado por dos estructuras, ¿ya? Dos. ¿Cuáles son esas dos estructuras? Vamos a ver lo que es a los elementos formes, o también podemos mencionar lo que es a las células, ¿no? Elementos formes o células es lo mismo. Entonces, ¿qué células tenemos nosotros lo que es en los elementos formes o en las células, ¿no? Tenemos lo que es a los glóbulos rojos, tenemos lo que es a los glóbulos blancos y tenemos lo que es a una célula, bueno, a segmentos de una célula, muchachos, segmentos de una célula, que es el megacariocito y se segmenta, que son las plaquetas. Entonces, estos serían los elementos formes. Entonces, basta que tenga la composición de varias células. Miren, 1, 2, 3. Bueno, 1, 2. Y a estas no se las considera como células, pero están incluidas ahí, ¿no? Entonces, ya se hace un tejido, un conjunto de células que hace un tejido. Pero, ¿qué más? ¿Por qué más está conformado lo que es este tejido sanguíneo? Este tejido sanguíneo va a estar conformado por el plasma. El plasma. ¿Y qué es el plasma? El plasma no es nada más que un líquido, este sí es líquido, ¿ya? El líquido que va a desplazar lo que es a los elementos formes o va a transportarlos, por decir, a todas las células. Entonces va a ser como un líquido de transporte, ¿no? Porque si no hubiera líquido, entonces las células, ¿cómo caminarían con sus piecitos? No, pues necesitan lo que es el plasma. Listo. Entonces, esta es la conformación del tejido sanguíneo. Ahora, para poder estudiar un poco más detallado lo que es esto del tejido sanguíneo, nosotros aquí vamos a realizar, ya que no podemos ingresar lo que es al laboratorio por esta maldita pandemia, entonces nosotros acá vamos a realizar una pequeña práctica, por decirles, escrita y virtual, para la cual vamos a usar, digamos, a cualquier alumno, digamos. Este va a ser nuestro compañero, a ver, digamos, nuestro compañero Misael, ya, entonces acá vamos a dibujar el brazo de Misael.
más o menos así su brazo, todo el brazo completo, ¿ya? Y acá vamos a dibujar lo que es sus... Bueno, no soy un buen dibujante, ¿no? Disculpa, Michelle, si estás viendo esto. Más o menos así. Ahora, nosotros queremos tomar lo que es primeramente una muestra sanguínea. Y para tomar una muestra sanguínea debemos lo que es hacer una compresión, acá más o menos. Ya ustedes han escuchado lo que es las compresiones de ligaduras, ¿no ven? Ligaduras de compresión. Entonces, una vez que haya lo que es la compresión, vamos a observar lo que es dos venas. Ustedes por anatomía saben qué venas son. Entonces, vamos a observar lo que es la vena cefálica y la vena cefálica y basílica. Entonces, la unión de la cefálica y la basílica nos va a dar lo que es la mediana. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a pinchar lo que es con una jeringa, por decirlo así. Vamos a pincharlo y vamos a sacar lo que es todo este contenido en un tubo de ensayo. En un tubo de ensayo cerrado. Y más o menos así. Ya. Entonces, cuando nosotros saquemos lo que es la sangre de una vena, ¿qué vamos a encontrar en este tubo de ensayo? Vamos a ver lo que es toda la sangre que hemos obtenido, ¿no? Más o menos así va a estar. Seguido de esto, ¿qué hacemos? Agarramos la sangre, bueno, agarramos el tubo de ensayo y lo debemos llevar a un equipo que se denomina la centrifugadora. Entonces, más o menos es así, la centrifugadora, y en el centro va a tener una plataforma, por decirlo así, con varios orificios que son para introducir estos tubos de ensayos. Entonces, al introducirlo, esta centrifugadora, lo escribiremos, ¿no? Centrifugadora va a dar rotaciones, por decir, ¿ya? Y esas rotaciones se van a llamar revoluciones. Entonces, nosotros debemos programar a este equipo a, a un tiempo de 10 minutos con una cantidad de 3.400 revoluciones por 3.400 revoluciones, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, en 10 minutos, tienen que girar constantemente, una rotación constante. Cosa que pase lo que es los 10 minutos, ¿qué vamos a obtener nosotros? Vamos a obtener lo que es nuevamente nuestro tubo de ensayo cerrado, ¿ya? Pero con la diferencia de que ya va a haber una separación, por decirlo así, o una agrupación de las estructuras sanguíneas. Entonces, acá abajo se va a encontrar gran cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Acá abajo, por la centrifugación. Después se va a encontrar una pequeña capa, por decir una pequeña capa delgada, que va a ser los glóbulos blancos. Y después vamos a observar el restante de todo esto. Bueno, no sé si se nota el amarillo, ojalá, espero que sí. Entonces todo esto va a representar lo que es al plasma sanguíneo. Plasma sanguíneo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá ya podemos estudiar de manera más detallada todas las estructuras de la sangre. Ahora, una vez que ya tenemos lo que es, bueno, ya hemos separado las estructuras, ¿no? Ya tenemos la forma de estudiar cada una de estas, de estas estructuras también que hemos mencionado. Lo vamos a desarrollar cada una de estas, bueno, más adelante. Para comenzar, digamos, el video, bueno, ustedes saben que siempre ordenamos. Ahora vamos a ver lo que es un poco de función sanguínea o las funciones de la sangre. Cuando nosotros hablamos lo que es de las funciones, en los textos, en los diferentes textos de histología van a encontrar un montón de funciones de la sangre. Y evidentemente, bueno, va a tener todas estas funciones. Pero es mejor agrupar lo que es todas estas funciones para un mejor entendimiento. Entonces, yo lo he agrupado de la forma que ahora van a ver. Va a tener lo que es una función, el tejido sanguíneo va a tener una función respiratoria. Respiratoria, ¿no? También va a tener lo que es una función
nutritiva. También vamos a poder observar que va a tener una función inmunitaria. Vamos a poder observar que también va a tener una función excretora. A ver. Excretora. Va a tener una función de transporte. Y también va a tener lo que es una función de regulación de la temperatura. Aunque está un poco, como les digo, no está definida, por decirlo así. Les voy a explicar más adelante, ¿no? Entonces pones, pero regulación de la temperatura, porque algunos libros lo mencionan. Y bueno, creo que me estoy olvidando. La función de hemostasia o coagulación. Listo. Entonces esas serían las funciones. En resumen, las funciones clasificadas de la sangre. Ahora que ya sabemos cómo están los elementos formes, ya sabemos las funciones, desarrollaremos pues cada una de estas funciones. Y vamos a comenzar lo que es primeramente por la función respiratoria, ¿ya? Para hablar lo que es de la función respiratoria, ustedes recuerdan que nosotros necesitamos gases, ¿no? Bueno, pero el gas más importante que vamos a obtener, lo que es de la atmósfera, por decir, del medio ambiente, va a ser el oxígeno, ¿no? Entonces, este es el gas que nosotros vamos a necesitar para sobrevivir, por decirlo así. Y si ustedes recuerdan lo que es cuando llevamos célula, dijimos que el desecho metabólico de los carbohidratos, cuando entraban lo que es al ciclo de Krebs, ¿cuál eran? 1, 2, exacto, era lo que es agua y CO2, ¿no ve? Entonces, acá, esto es lo que nos importa, esto no lo tomaremos en cuenta, esto es lo que nos importa, el dióxido de carbono. Entonces nosotros, gracias a la función del tejido sanguíneo, vamos a poder transportar lo que es oxígeno y vamos a poder eliminar dióxido de carbono, ¿no? Entonces, esa es la función respiratoria. Pero yo sé que hay dudas, hay veces siempre hay dudas, no solamente con decir, transporta o lleva a todas las células oxígeno y recoge el dióxido de carbono, pero ¿cómo? ¿No? Entonces ahí es la función donde tenemos que detallar un poco más para el entendimiento. Al final de todo, este es un resumen, ¿no? Para esto vamos a dibujar lo que es un vaso sanguíneo, más o menos así, un vaso sanguíneo, ¿ya? Un vaso sanguíneo, el cual vamos a también a esquematizar lo que es un elemento forme que se denomina glóbulo rojo. Bueno, el glóbulo rojo de manera estructural y detallada, más adelante lo vamos a describir, pero por el momento vamos a decir que es una célula bicóncava, ya que no va a poseer núcleo y no va a poseer tampoco organelas, nada de organelas. Entonces, ahí viene el debate, si el glóbulo rojo es célula o no es célula, ¿no? Entonces, no tiene caso meterse en eso, pero lo que realmente nos va a interesar de este glóbulo rojo es una proteína, ¿ya? Es una proteína que nos va a interesar, porque esta proteína va a ser el transportador de estos gases. ¿Y cuál va a ser esa proteína? Va a ser una proteína tetramérica. A ver, ¿se alcanza a ver en el video? Sí, se alcanza a ver. Ya, una proteína tetramérica que la vamos a denominar hemoglobina. Hemoglobina. Ya, esta es la proteína tetramérica que tiene el glóbulo rojo para el transporte de glóbulos rojos, perdón, de los gases. Un rato, muchachos, que estoy observando lo que es la cámara, a ver si se está filmando, ya, o si se nota este video. Ya, entonces lo comieron a este. Entonces, cuando nosotros hablamos de la hemoglobina, entonces se tiene que venir algo a nuestra mente, muchachos. Se tiene que venir a la mente de que la hemoglobina, ustedes imagínense que es como un carrito, ya, esos de las montañas rusas, ¿no ve? Ustedes han subido lo que es la montaña rusa, ¿no? Tal vez algunos con su crush. Y, como les digo, esos carritos, ¿no ve? Tienen para personas, ¿verdad?
Entonces, hagan de cuenta que la hemoglobina se asemeja a eso. Entonces, yo lo voy a hacer lo que es acá un acercamiento a la hemoglobina y de manera esquemática voy a dibujar lo que es como un carrito, ¿ya? Aquí tenemos son sus rueditas, y lo voy a dividir en 4. Entonces, ¿para qué lo divido en 4? Porque cada uno de estos espacios va a ser un espacio de un asiento, por decirlo así. Y en cada asiento van a entrar 2 moléculas de oxígeno, ¿ya? 2 moléculas de oxígeno. Entonces, ¿cuántas moléculas tendría lo que es la hemoglobina? A ver, digan. Exacto, tendría lo que es 8 moléculas de oxígeno. ¿Ya? 8 moléculas de oxígeno. Mira, 2, 4, 6, 8. ¿No? Porque en cada asiento entraban 2 moléculas, ¿no? O 2, ¿no? 2 moléculas de oxígeno. Ahora, ¿por qué nos interesa saber esto de la hemoglobina y por qué nos interesa saber que en cada asiento ocupan 2 moléculas de oxígeno? Porque cada asiento o cada espacio que es representado acá va a tener un porcentaje de equivalencia de oxígeno. ¿A qué me refiero con esto? Que cada asiento va a tener lo que es un 25% de ocupación, por decirlo así. Entonces, si cada asiento vale 25% y está ocupado por moléculas de oxígeno, entonces miren, acá tenemos 25% y está ocupado por oxígeno. Entonces, 25, 50, 75, 85. Entonces, ¿cuánto de porcentaje tiene de oxígeno esta hemoglobina? Va a tener lo que es un 100% de oxígeno, ¿no? Qué bonito. Entonces, tiene un 100% de oxígeno. Listo. Ahora, como estamos lo que es nosotros, bien que me he comprado o adquirido lo que es esos marcadores, estamos dibujando lo que es una arteria, por decirlo. Y la arteria ya lleva lo que es la sangre oxigenada. Ustedes ya saben eso. Ahora, cuando la arteria lleva lo que es sangre oxigenada a todas las células del organismo, vamos a dibujar lo que es acá, por ejemplo, un órgano. A ver, cualquier órgano, el estómago. Ya, el estómago vamos a dibujar. ¿Ya? Más o menos así es el estómago, ¿ya? Y al dibujar lo que es el estómago, los glóbulos rojos le van a dar irrigación a todo el estómago, ¿no? Más o menos así van a estar irrigando al corazón, al estómago, perdón, ¿ya? Entonces, al irrigarlo, le están dotando de oxígeno a este órgano, pero ¿cuánta cantidad o cuánto porcentaje de oxígeno le están dando? Y la respuesta es que le están dando un 25% de oxígeno. Ya, un 25% de oxígeno. ¿A qué me refiero con esto? Que el glóbulo rojo con su hemoglobina no le va a dar el total, o sea, no le va a dar el 100%. O sea, ya te voy a dar oxígeno, pero no te aproveches, así diciendo más claro. Lo que le va a dar es una migaja, bueno, no tan migaja, que es el 25% de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa esto? Que ustedes saben, la irrigación por las arterias, y aquí va a haber un cambio, ¿no? Entre arteria y vena. Entonces aquí vamos a hacer de cuenta que es esto. ¿Cómo va a salir? Directamente lo voy a dibujar lo que es a la hemoglobina, ya no lo voy a dibujar al glóbulo rojo. Entonces, ¿cómo va a salir esta hemoglobina? Si le ha dotado un 25%, va a salir con un 75% de oxígeno. Entonces aquí tenemos O2, 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 ¿no? Listo, hasta allí entendido. Pero ¿por qué estamos haciendo esto? Porque hemos dicho que el material de desecho de los carbohidratos en el ciclo de Krebs era el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono tiene que ser eliminado a través de la expiración. Entonces, como dijimos que la hemoglobina transportaba lo que es estos dos tipos de gases, acá ya ha dejado oxígeno a todo, ¿no ve? A todo el órgano. Entonces va a tener un asientito, por decir, un asientito libre. Y este asientito libre puede ser usado por el dióxido de carbono. ¿Se dan cuenta? Y así, a través de las venas, ¿no? Van a llegar a lo que es al corazón, y del corazón, ustedes ya saben por anatomía, que va a ir a la vena pulmonar. En la pulmonar se va a dividir en dos, ¿no? De izquierda y derecha, ¿no? Derecha e izquierda, perdón. Derecha e izquierda. Y así se va a empezar a segmentar. Entonces, digamos que ya estamos en pulmón. Acá vamos a dibujar lo que es pulmones. Ya estamos pulmones. Y esta hemoglobina, miren, está con 75% de oxígeno, ¿ya? Y está con un 25% de
dióxido de carbono, ¿ya? Aquí ponemos dióxido de carbono. Entonces, acá yo tengo lo que es los pulmones, acá vamos a dibujar, digamos, la nariz, la boca, a través de la faringe, ya tenemos lo que es la tráquea, la bifurcación, que los vamos a ver más adelante, ¿no? Y una vez que lleguen lo que es a los bronquios principales, va a haber lo que es una dicotomización, ¿ya? O sea, va a haber una ramificación, quiere decir. Entonces, de todo, ya la vía respiratoria, la vía de conducción también se le llama, ¿no? Y luego llegamos a lo que es a la vía respiratoria. Entonces, cuando nosotros llegamos a la vía respiratoria, entonces aquí lo voy a hacer, vamos a llegar a la porción funcional, ya ¿cómo se llama esto? De los pulmones, ¿no? Y la porción funcional se va a denominar lo que es el alveolo. Listo. Entonces, acá vamos a direccionar esto así. Así más o menos. Vamos a direccionar. Ahí. Listo. Ahora, cuando tenemos la porción funcional, la parte terminal, que es el alveolo. Antes de entrar a lo que es alveolo, chicos, díganme, ¿qué tipo de epitelio tiene el alveolo? Hasta contar 3. Lo vamos a hacer así. El que vea el video, yo voy a hacer una pregunta, entonces la respuesta ustedes me la hacen saber en la caja, en los comentarios. Y el que comente primero la respuesta se va a ganar más puntos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de epitelio tiene el alveolo pulmonar? Ya, entonces ustedes lo dejan. El primero que dé la respuesta, se gana puntos, ¿no? Ya. Ahora ahí tenemos lo que es el alveolo. Entonces nosotros cuando hacemos una inspiración, inspiramos, ¿qué estamos inspirando del medio ambiente? Estamos inspirando lo que es, oxígeno, ¿no? Estamos inspirando oxígeno. Listo. Oxígeno. Entonces, ¿a qué punto llegamos? Que en el alveolo pulmonar tenemos gran cantidad de oxígeno, ¿no? De un gas que necesitamos. Ahora, como ya estamos nosotros en venas, acá nuestra hemoglobina está en venas y está yendo en dirección a los pulmones, entonces esto va a ser así. Miren, está viniendo la hemoglobina no está viniendo al completo, sino que está viniendo con un 25% de dióxido de carbono. Y esto se va a empezar a dirigir así, aquí. Y cuando llegue lo que es al segmento, ¿ya? O a la membrana del alveolo, por decir, acá va a haber una así, y se va a convertir lo que es en arteria nuevamente, ya para llegar al corazón. Entonces, ¿cómo estaba lo que es nuestra hemoglobina? Nuestra hemoglobina estaba así, cargada con 75% de oxígeno. Tenemos oxígeno y un 25% de dióxido de carbono. Y cuando lleguemos al pulmón y haya un cambio de vénula a capilar, por ejemplo, a una arteria, de vena a arteria, entonces, ¿qué va a pasar? Que este dióxido de carbono va a salir, ¿ya? Va a salir. Esto lo van a ver. ¿Y por qué sale? ¿No? Estos ya son efectos que lo van a ver en fisiología. El efecto Haldane, el efecto Bohr, ¿no? Lo van a ver mejor en fisiología, pero entonces el dióxido de carbono va a salir. Y este asiento que estaba ocupado por el dióxido de carbono se va a desocupar. Y como tenemos gran cantidad de oxígeno en el alveolo por la inspiración, entonces nuevamente nuestra hemoglobina ya se va a volver a cargar de oxígeno, ¿no? Oxígeno. ¿Y cuánto de oxígeno va a tener en porcentaje? Nuevamente va a tener lo que es un 100%. Eso es lo interesante, lo que es de la función respiratoria de la sangre, ¿no? Entonces, gracias a la hemoglobina de los eritrocitos. Ahora, muchachos, yo sé que estamos en una época bien difícil, ¿ya? Entonces, esto, ¿cómo podemos medirlo nosotros? ¿Ya? ¿Cómo podemos medir lo que es, no sé si han escuchado ustedes, la saturación de oxígeno? ¿Ya? Entonces, para medir lo que es la saturación de oxígeno, no sé si ustedes vieron lo que es ese aparatito que se denomina, a ver, ¿qué se denomina ese aparatito que les ponen en el dedo? Pregunta. ¿Ya? Ese aparatito que se pone lo que es en el dedo es más o menos así. ¿Ya? Ya, les diré de una vez, se llama el oxímetro, ¿no ven? Entonces, este oxímetro, acá tiene lo que es una pantallita que va a medir la saturación.
Entonces ustedes ponen el dedito, ya, ponen el dedito ahí y este aparatito les dice la saturación de oxígeno que tiene y en porcentaje. Por ejemplo, si ustedes tienen una hemoglobina cargada con 100% de oxígeno, ¿qué quiere decir? Que los asientos están bien, o sea, están ocupados perfectamente por las moléculas de oxígeno. Y bueno, aquí tenemos una variación. Bueno, ¿no? Según la medicina, lo normal, ya vamos a decir que es hasta el 85%, ¿vale? Bueno, tal vez un poco más, pero menos, perdón, pero lo óptimo va a ser del 85% al 100%, ¿no? Entonces ustedes ya saben por qué y de dónde viene lo que es estos resultados. Pero imagínense, si ustedes en el oxímetro tienen, digamos, una saturación de 60% de oxígeno, algo está pasando. Acá no se está oxigenando bien los glóbulos rojos, ¿no ve? Debe haber, por ejemplo, puede haber lo que es un coágulo, lo que se está dando ahorita mucho, ¿no? Entonces acá puede haber lo que es una obstrucción, incluso patologías como la neumonía, ¿no? Intraalveolar, que llena lo que es de agua al alveolo. Entonces aquí lo va a llenar de agua y el oxígeno no va a poder pasar. Entonces, ¿esto cómo se va a cargar? No se va a cargar de oxígeno. No, no se va a cargar. Entonces, la saturación está en bajada y ustedes ya tienen que tener lo que es, bueno, tienen que estar más precavidos, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería decir acerca de la función respiratoria. Como pueden ustedes observar, muy interesante lo que es esto de la función respiratoria. Bueno, muchachos, algo que olvidaba era que a la hemoglobina que está con dióxido de carbono, ocupada por un dióxido de carbono, se la denomina carbaminohemoglobina. Mientras a la hemoglobina que está ocupada por puro oxígeno, por sí, por puras moléculas de oxígeno, se la denomina oxihemoglobina, ¿no? Listo. Entonces es el oxímetro. Listo. ¿Qué más? Bueno, en cuanto refiere a lo que es la función respiratoria, hasta ahí sería, ¿ya? Ahora vamos a pasar lo que es, bueno, esta también es de manera resumida, ¿no? Aquí falta un poco más de fisiología, pero este es un resumen más o menos, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la otra función que es la función nutritiva. Para la función nutritiva, ya que hemos dibujado acá nuestro estómago, ya que hemos dibujado acá nuestro estómago, vamos a continuar nomás ya con el intestino delgado, ya, con la primera porción que es el duodeno, y veremos acá hasta yeyuno, ¿no? Entonces, como siempre, ¿no? Acá viene lo que es el pollito de la case, ya, este es el pollito de la case y va a ser metabolizado, ¿no? Por los jugos gástricos, y acá directamente va a venir lo que es los nutrientes. Y gracias al epitelio de absorción que tiene estos, ¿ya? Usted sabe, ¿no? Que tiene un epitelio de absorción. Va, este epitelio de absorción obviamente va a recolectar todos los nutrientes y tenemos que darnos cuenta que este epitelio o todo este órgano va a estar muy irrigado, reirrigado por decirlo, gran cantidad por las mesentéricas, ¿no? Entonces, estas mesentéricas van a captar lo que es los nutrientes, ¿ya? Y los nutrientes y los va a llevar a todas las células. Entonces, acá vamos a ver así, ya, obviamente, a todas las células. Obviamente va a pasar lo que es por el hígado, ¿no? Para, primeramente, lo que es una revisión de lo que está entrando al organismo, ¿no? Pero una vez que salga del hígado, entonces las arterias van a llevar los nutrientes. Entonces, ¿cuáles serían estos nutrientes, por decirlo así? Entonces, aquí yo dibujo un vaso sanguíneo, ¿ya? Y voy a dibujar lo que es un glóbulo rojo, ¿ya? Pero este glóbulo rojo lo voy a dejar así. Los nutrientes que va a llevar en el plasma vamos a tener, por ejemplo, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. ¿Y qué va a representar este? Por ejemplo, puede representar lo que es las vitaminas, podemos representar lo que es los aminoácidos y también podemos representar lo que es los carbohidratos. Entonces, la sangre está llevando a las diferentes células vitaminas, aminoácidos y carbohidratos, que son, bueno, hay más, ¿no? Pero que son moléculas
de nutrición. Entonces, por eso la sangre tiene una función nutritiva, ¿no? Capta y los transporta, por decirlo así. ¿Listo? Ya tenemos lo que es descrito la función nutritiva. Otra función que podemos mencionar es la función inmunitaria. Bueno, esto de la función inmunitaria lo vamos a hacer rápido. ¿Por qué? ¿No? Entonces aquí pondremos lo que es, a ver, ¿con cuál? Con esto. No tendremos lo que es la función. Esta es la función respiratoria, esta es la función nutritiva, para que esté más ordenado. Y aquí vamos a dibujar lo que es la función inmunitaria. Inmunitaria. Listo. Entonces, ¿a qué se refiere esta función inmunitaria? Si ustedes recuerdan, la conformación celular de la sangre era lo que es estas células, los glóbulos blancos. Entonces, estos glóbulos blancos, vamos a decir que van a ser los protectores, ¿ya? Los protectores del organismo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la función inmunitaria. Y cuando hablamos de protectores, ¿ya? Vamos a decir que hay dos tipos de serie, ¿no? Entonces, los granulocitos y los agranulocitos, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, ¿no? Y en los agranulocitos tenemos los linfocitos B y los linfocitos B y los linfocitos T y los monocitos. Monocitos. ¿Listo? Entonces estos se van a encargar lo que es de la defensa del organismo que está en la sangre. Pero con mayor detalle, ya lo vamos a ver lo que es esto de la defensa, lo vamos a ver en inmunidad. Lo que vamos a ver más adelante va a ser la descripción estructural de cada uno de estos, pero la función así en grande lo vamos a ver en inmunidad. ¿Listo? Entonces sería la función inmunitaria. Ahora vamos a ver lo que es otra función acá misma, que es la función excretora. ¿A qué se refiere lo que es esta función excretora? Para hablar lo que es, digamos, de esta función excretora, hemos hablado hace rato, ¿no? Que los carbohidratos tenían materiales de desecho, ¿no? ¿Cuál era? Agua y dióxido de carbono. Ya sabemos cómo se elimina lo que es el dióxido de carbono y el agua tal vez lo podemos usar o tal vez lo eliminamos también a través de de los medios, ¿no? Que se eliminan el agua del organismo, que hay varios. Pero cuando hablamos lo que es de función excretora, bueno, nosotros tenemos que mencionar que este es el desecho de los carbohidratos, pero no solamente va a haber desecho de los carbohidratos, va a haber desecho, en este caso, de todos los nutrientes. Por ejemplo, los músculos, bueno, después de hacer toda esa función, ¿no? Toda esa contracción, van a dejar un desecho metabólico que se llama la creatinina. Ahora, de todas las células, mira, les digo aquí, todas las células van a dejar un material de desecho que se llama amoníaco. Pero este amoníaco no es factible que circule por el organismo porque puede dañar. Entonces, llega al hígado y se lo va a eliminar como urea. En el ciclo de Cori y todo, y lo van a ver en lo que es en bioquímica. Después, también podemos eliminar lo que es fármacos. ¿Y cómo lo van a hacer? Ya. ¿Cómo va a eliminar todas estas cosas? Entonces, para eso nosotros dibujamos lo que es un vaso sanguíneo. Entonces, también esquematizamos lo que es acá, por ejemplo, la creatinina. Aquí tenemos el amoníaco, perdón, la urea ya transformada, el amoníaco transformado en urea. Y tenemos acá, digamos, algunos fármacos. ¿Ya? Algunos fármacos. ¿Listo? Entonces, una vez que haya este desecho metabólico, haya lo que es urea, haya lo que es el tiempo de vida de los fármacos, haya terminado, la sangre los va a llevar o a transportar a un órgano muy importante, muy irrigado, que es, ustedes lo deben conocer, el riñón. Más o menos así es el riñón. Entonces acá ya tiene lo que es su pelvis
y los uréteres, ¿no? Entonces acá ya más o menos así. Entonces, los riñoncitos van a estar muy irrigados, muy completamente irrigados, ¿ya? Hasta llegar lo que es al glomérulo y ahí lo que es eliminar, gracias a los glomérulos, que es la parte funcional del riñón, todos estos elementos y se vayan lo que es hacia la orina. Listo. Esa sería lo que es la función excretora. También vamos a ver lo que es otra funcionalidad, ya, yo creo que se ve ahí, ya, otra funcionalidad que es la función de transporte, ya, transporte. Transporte. Entonces, ¿cómo describimos nosotros esta función de transporte? Vamos a decir que el organismo humano va a sintetizar bueno, hormonas, ¿no? Que van a ser muy necesarias, ya que son moléculas de señalamiento muy necesarias para el organismo, y estas hormonas tienen que ser transportadas, bueno, más que todo las hormonas endócrinas, ¿no? En este caso me refiero específicamente a las hormonas endócrinas que liberan su contenido, ¿dónde? Directamente a la sangre. Entonces, la sangre, gracias a sus capilares y gracias a su capacidad, va a poder transportar lo que es estas hormonas. Entonces, para eso yo dibujo nuevamente lo que es un vaso sanguíneo y también voy a dibujar lo que es una glándula, perdón, una glándula, a ver, la tiroides. La tiroides, es los lóbulos, que tenemos lo que es el istmo y es la tiroides. Y sabemos que la tiroides crea lo que es T3, T4 y calcitonina, pero en este caso nos basaremos en la T3 y T4. Entonces, estas hormonas son liberadas, lo que es al torrente sanguíneo, y son transportadas a través de la sangre, a través del plasma, con el contenido del plasma, por decirlo. Pero aquí viene un poco, digamos, la diferenciación de esto, porque las hormonas vamos a encontrar, bueno, también hormonas y fármacos vamos a encontrarlo de dos tipos. Por ejemplo, vamos a encontrar las liposolubles y las hidrosolubles. Entonces, ¿qué es cuando hablamos hidrosolubles? ¿Qué entendemos por liposolubles? Vamos a entender que son, o sea, que no pueden ser transportadas directamente en esta agua que es el plasma. Entonces, para eso van a necesitar proteínas de transporte. Entonces, una proteína de transporte puede ser lo que es la hemoglobina. Entonces, ustedes saben, no, perdón, no es hemoglobina, es la albúmina. Sí, me estoy confundiendo. Ya, la albúmina. Entonces, la albúmina va a tener igual semejanza que la hemoglobina. Van a ser los dos tipos de proteínas, solo que esta proteína transporta gases, pero esta proteína puede transportar desde, aquí pondremos desde, en los liposolubles, ¿no? Esta proteína puede transportar desde hormonas hasta fármacos. Qué interesante, ¿no? Entonces, dentro de esta proteína van a poder viajar, digamos, son la T3, va a poder viajar lo que es algunos fármacos, ¿no? AINES, por ejemplo. Entonces, van a viajar a través de la sangre gracias a esta proteína que está en la sangre, que es la albúmina. Pero también podemos tener lo que es otras hormonas, por ejemplo, las hidrosolubles. Entonces, para eso dibujamos lo que es el páncreas. Y sabemos que el páncreas tiene tipos celulares que liberan, ¿no? Diferentes hormonas, las alfa, las beta, ¿no? Pero estas hormonas, por ejemplo, son hidrosolubles. ¿Cuáles tenemos? A la insulina y al glucagón. Y la insulina y el glucagón son hidrosolubles y pueden caminar, lo que es directamente, ya no necesitan proteínas, ¿ya? Entonces van a poder caminar directamente en el plasma sanguíneo. ¿Listo? Entonces, eso es cuando se refiere a lo que es a la función de transporte de transporte de hormonas y fármacos
cuando hablamos lo que es de las funciones sanguíneas. Bueno, yo creo que hay un espacio más acá. A ver dónde está. Ahí, listo. Entonces vamos a ver otra de las funciones, que es la función de la regulación de la temperatura. Entonces para esto vamos a poner acá. Regulación de la temperatura. Y recuerdan que el hecho que esto era un poco debatido. ¿Por qué era debatido esto? Porque la sangre no va a controlar, bueno, no va a regular directamente lo que es la temperatura, sino lo va a regular de manera indirecta. ¿A qué me refiero esto? Porque la sangre no va a poder hacer lo que es bajar o aumentar la temperatura corporal. Entonces, pero ¿cómo entonces? ¿Por qué esta función? ¿Por qué esta función acá? Ustedes me preguntarán, Juan, ¿por qué así? Porque lo va a hacer de manera indirecta. Entonces, ¿cómo yo detallo esto? Por ejemplo, si una persona está, digamos, en una hipotermia, entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que haber lo que es una vasoconstricción, ¿ya? Una vasoconstricción, ¿para qué? Para que haya mayor flujo sanguíneo a todo el cuerpo. Pero la sangre no va a decir a los vasos sanguíneos hacer una vasoconstricción. Entonces, ¿quién va a estar encargado de esto? Va a estar encargado lo que es el sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo es el que dice si va a haber una vasoconstricción o una vasodilatación, ¿no? Entonces dice, ahora, pero ¿quién es el que realmente controla lo que es la temperatura corporal? Entonces, el que le manda al autónomo, que va a ser lo que es el hipotálamo. El hipotálamo en la parte anterior, ¿no? Y en la parte rostral. En la parte rostral van a ser los que van a determinar lo que es la temperatura corporal. Y si ellos detectan lo que es tal vez un aumento o una bajada, ellos van a decirle o avisarle lo que es al autónomo, y el autónomo, digamos, si estamos entrando lo que es en una baja de la temperatura, entonces van a hacer una vasoconstricción. Y si hay una vasoconstricción, va a haber mayor flujo de sangre y eso va a aumentar la temperatura. Ahora, pero si estamos entrando, si tenemos mucha fiebre, por decirlo, entonces el hipotálamo le va a decir al autónomo, hace una vasodilatación, entonces las arterias se van a volver más grandes, por decirlo así, y la temperatura también va a empezar un poco a decaer, por decirlo, ¿no? Ya no va a subir, gracias a la vasodilatación. Entonces, bueno, indirectamente, si ustedes se dan cuenta, la sangre está participando en lo que es en la regulación de la temperatura, pero indirectamente, eso no se olviden, muchachos, ¿ya? Y por último vamos a tener lo que es a la función de hemostasia. Ya creo que hay campo acá. A ver. Sí hay campo. Ya, entonces yo creo que nos va a entrar acá la función de la hemostasia. Entonces cuando nosotros hablamos de la hemostasia, estamos hablando de lo que es de la coagulación. Pondremos función de hemostasia. Ya. Ahora, para detallar lo que es esta función de la hemostasia, nosotros vamos a dibujar lo que es acá un vaso sanguíneo. Ya un poco vamos a dibujar el vaso sanguíneo y vamos a dibujar lo que es el endotelio. Otra pregunta, muchachos. ¿Cuál es el epitelio de los vasos sanguíneos? Respondan en los comentarios. Si quieren ganar puntos. Ya. Que ya los estoy dibujando. Pero el que responde se cumple. Entonces acá tenemos nosotros, digamos, un vaso sanguíneo. Y el vaso sanguíneo que tiene lo que es un endotelio. Y este endotelio, por alguna razón les digo, bueno, se daña, es decir, acá se tira, por decirlo así. Entonces, como acá tenemos los elementos formes, tenemos glóbulos rojos, tenemos glóbulos blancos, lo más grandes son los glóbulos blancos, tenemos lo que es segmentos del megacariocito, y tenemos todo el plasma, entonces están circulando. Entonces acá hay una lesión, por decirlo, de este endotelio. ¿Qué va a pasar? Que la sangre que está en esta dirección, así de camino, puede ir y puede desviarse y puede salir, por decirlo acá, ¿no? Puede salir acá.
Y bueno, sabemos que el organismo humano está constituido al menos de 5 litros de sangre, ¿no? 5 a 6 litros, ¿no? Dependiendo de la variación de cada libro tiene. Y si perdemos, digamos, una cantidad aproximada de unos 3 litros y más, mucha, prácticamente ya estaríamos lo que es en un shock que se denomina el shock anafiláctico. Entonces, perdón, shock hipovolémico, no anafiláctico. El anafiláctico es por alergias, ¿ya? Entonces, shock hipovolémico, ¿no? Por la volemia. O shock hemorrágico también, ya, cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué pasa lo que es? ¿Cuál es la... ¿Cómo el organismo se va a defender de esta lesión, de esta agresión, de esta ruptura? El organismo se va a defender de la siguiente manera. Que el endotelio, ¿ya? Primeramente, entonces, el endotelio va a liberar un factor que lo vamos a conocer en circulatorio, que se va a denominar así más o menos. Este va a ser el factor que va a liberar el endotelio, que se denomina el factor de von Willebrand. Von Willebrand. ¿Y qué hace lo que es este factor de von Willebrand? Este factor de von Willebrand va a ser como una red pequeñita que va a agarrar lo que es a algunas plaquetas. Listo, así, más o menos así. Algunas plaquetas. Entonces, hasta ahí estamos bien, ya no vamos a perder. Gracias al factor de von Willebrand, ya no estamos perdiendo lo que es sangre. Entonces, ha habido primeramente una capa de plaquetas que está protegiendo y está evitando lo que es la salida de la sangre, ¿no? Ahora, entonces, ¿hasta ahí terminaría todo? Bueno, presumiblemente sí, hasta ahí terminaría porque ya hemos cortado lo que es el escape de sangre. Pero no. ¿Por qué no? Porque esta capa es sumamente, por decirles, delgada, ¿ya? Y si es delgada, entonces puede salirse cualquier, o desprenderse, o romperse, como dicen, ¿no? Cualquier rato y nuevamente lo que es escapar lo que es la sangre. Entonces, estas plaquetas, ¿qué dicen, no? Nosotros no vamos a poder soportar solas y necesitamos lo que es ayuda de nuestros compañeros, dice. Y le hablan a una célula. Entonces acá vamos a ver acá. Una célula que ustedes ya conocen, que el núcleo no se ve, pero va a tener abundantes gránulos. Y se van a comunicar estas dos células. ¿Ya? Y le dice las plaquetas a esta célula que se denomina el mastocito. Ustedes ya saben, conocen lo que es y describen lo que es el mastocito. Y el mastocito libera factores primarios como secundarios. Pero en los factores secundarios había uno que nos interesaba, que era el tromboxano. Tromboxano A2. Entonces, las plaquetas que ya están adheridas, por decir, la primera capa, van a liberar lo que es tromboxano A2, ¿ya? Y estas le van a pedir ayuda a los mastocitos y los mastocitos igual van a liberar lo que es tromboxano A2. Pero ¿para qué están pidiendo o para qué están liberando lo que es estos tromboxanos A2? Estos tromboxanos A2, bueno, obviamente van a ser proteínas, ¿ya? Que van a ser como una señal de Wi-Fi, más o menos así, flash, Wi-Fi. Y ustedes saben, chicos, donde hay Wi-Fi es lleno, ¿no? O sea, hay aglomeración. Donde hay Wi-Fi gratis, hay aglomeración. Eso quería decirles. Entonces, esta señal de Wi-Fi, gracias a los tromboxanos A2, va a traer ¿qué? No va a traer glóbulos rojos ni blancos. Lo que va a traer es más cantidad de plaquetas. Entonces, las plaquetas que estaban yendo en este sentido van a empezar a ir en este sentido. Entonces, va a haber plaquetas por aquí, plaquetas por acá, plaquetas así. Plaquetas. Y atraídos lo que es por el Wi-Fi, por el tromboxano A2, ¿no? Ahora, ¿qué más pasa ahí? Que una vez que el tromboxano A2 haya traído gran cantidad de plaquetas, ¿no? Gran cantidad de plaquetas, y las plaquetas también hayan traído sus plaquetas, estas se van a empezar a adherir lo que es a la primera capa. Y a eso lo conocemos como agregación plaquetaria. Ahora, en las preguntas, ¿qué fármacos inhiben la agregación plaquetaria? El que me responde en los comentarios, el primero, igual, puntos.
¿Ya ve? ¿Qué fármacos inhiben la agregación plaquetaria? O sea, más claro, ¿qué fármacos inhiben al tromboxano A2? Eso yo creo que sabe, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que la agregación plaquetaria va a ser así. Entonces, acá vamos a ver que una plaqueta va a ser más o menos un cuadrado, ¿ya? Acá vamos a tener, esta plaqueta va a ser la que le está siendo atraída, esta, la uno. Y estas plaquetas que son la capa principal o la primera capa van a ser esta igual, un cuadrado, pero que van a ser la 2. Entonces, miren esto. Esto es liso, ¿no ve? Esto es liso, esto es liso. Entonces, si este está atrayendo lo que es a otras plaquetas y al unirse, y si son lisos, entonces, mira, se van a unir ya bien bonito. Pero ¿qué va a pasar? Se van a poder desprender. O sea, ¿por qué? Porque no tienen un medio de unión. A menos que sea, digamos, como un rompecabezas donde ensamblen y ya estén duros, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa? Si estos se pegan, se pueden desprender y se desprenden, pues. Entonces, es aquí donde entra una proteína plasmática y esta proteína plasmática se la tienen que memorizar, que participa lo que es en la coagulación, que es la proteína de la fibrina, bueno, en este caso evoluciona lo que es el fibrinógeno. Entonces, el fibrinógeno es como un pegamento, más o menos así, que va a pegar estas dos estructuras. Y cuando las plaquetas se adhieran, así se peguen, entonces, ¿quién se está pegando? Ah, el fibrinógeno, ¿no? El fibrinógeno, que es una proteína que ya está activada en la coagulación. Así, entonces, estas plaquetas ya no se van a separar. Entonces, va a venir lo que es acá el fibrinógeno, pondremos. Eso, el fibrinógeno. Y el fibrinógeno es como una red. Ya la señal de Wi-Fi lo voy a borrar. Y va a ser como una red así. ¿Ya? Que va a estar por aquí, que va a estar por aquí así. ¿No? Más o menos así. Y esta red va a pegar plaqueta con plaqueta. Así. Entonces, está asegurando, ¿qué cosa? La agregación plaquetaria. ¿No? Qué interesante. Entonces, es así como tiene una función de la hemostasia, como cura lo que es la coagulación. Bueno, esto tiene una forma más detallada, ¿ya? Que lo van a ver lo que es en bioquímica, que es, digamos, la intrínseca y la extrínseca, ¿ya? Pues se va a dar por factores, pero de manera común, ¿ya? Para que, bueno, yo sé que esas vías son muy detalladas, por decirlo así, es mejor conocerlo de manera común, ¿no? Con un resumen de manera común va a ser así, ¿ya? Bueno, para terminar esta partecita, lo que es de la función, ya estamos casi una hora solo con funciones sanguíneas. ¿Qué vamos a ver lo último? Ustedes recuerdan, ya que estamos acá, usaremos lo que es este dibujo, que aquí hemos dibujado lo que es que los mastocitos, factores primarios y secundarios, ¿no? Entre los secundarios hemos hecho el tromboxano A2. Pero ¿qué más? Que los mastocitos liberaba también factores primarios, ¿no ve? A ver, ¿cuáles son los factores primarios? Todos los factores primarios mencionen en los comentarios. Igual se van a empezar a ganar puntos. Pero ya, una vez que mencionen, yo les voy a decir el más importante para detallar esta parte, que es la heparina. ¿Ya? La heparina. Entonces, ¿para qué sirve lo que es la heparina? La heparina nos sirve como anticoagulante. Aquí pondremos anticoagulante, coagulante. ¿Y cómo va a ser esto de la heparina? Entonces nosotros vamos a dibujar acá plaqueta, 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 ¿no? Y también vamos a dibujar lo que es fibrina, ¿no? Todavía no es fibrinógeno, solo fibrina, sí. Fibrina. Entonces, si la fibrina se adhiere lo que es a las plaquetas, entonces debería crearse lo que es coágulos, ¿no? Cuando no hay lesión. O sea, digamos que esto no ha pasado nada, entonces si tenemos fibrina y plaquetas debería asegurarse o debería coagularse y agregarse, ¿no ve? Pero ¿por qué no pasa esto? Es gracias a la heparina, porque la heparina le va a dar como una capa, digamos así, para que no se pegue por el momento, ¿ya? O no evolucione lo que es a fibrinógeno. Entonces, tanto como plaquetas como la proteína de la fibrina que se va a transformar en fibrinógeno no se van a pegar. Y
Eso es por parte del mastocito, la heparina anticoagulante. Y para terminar la función sanguínea, el endotelio de los vasos sanguíneos también van a liberar su propio anticoagulante. Y este anticoagulante se denomina prostaciclina. Listo. Ese es el anticoagulante del endotelio. Y de los mastocitos, el más importante es la heparina. También libera prostaciclinas, pero el que más nos interesa, factor primario, es la heparina. Y del endotelio, la prostaciclina. Entonces, con todo eso, muchachos, ya habríamos acabado lo que es todas las funciones sanguíneas. ¿No, muchachos? Bueno, muchachos, hasta ahí estaríamos bueno, con la primera parte, lo que es de tejido sanguíneo. Bueno, yo sé que todos los temas que estamos viendo ahora son extensamente, bueno, amplios, pero estamos haciéndolo de la manera más resumida posible, muchachos. Como les dije, va a haber lo que es una segunda parte de de tejido sanguíneo. Entonces, bueno, cualquier cosa les aviso. Bueno, sin más que decir, muchachos, nos estaríamos despidiendo. Como siempre, yo, Rauxi Juan, me despido y que tengan un agradable jornada. Chao. Don't go tonight. Stay here one more time. Remind me what it's like. And let's fall in love one more time. Need you now by my side. It tears me up and you turn me